El regreso de la CEO. Destrucción por indiferencia. Versión extendida. ¡Alto ahí! Antes de que te vuele la cabeza con esta historia de justicia, te pedimos un favor. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte ni una sola historia de triunfo como esta, el comienzo que detonó su mundo. ¿Qué sucede cuando un hombre, intoxicado por su propio ego, decide humillar públicamente a la mujer que lo sacrificó todo por él? Él se quedó allí, rodeado de sus supuestos amigos, riendo a carcajadas mientras tachaba a su exesposa, Elena Vidal, de arruinada y aburrida. Él creía que ella era un fantasma de su pasado, un capítulo olvidado en su ascenso a la cima. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en la mayor pesadilla de su futuro. Lo que no vio, a pocos metros, fue un Bentley Mulsanne de $500,000, deslizándose silenciosamente hasta la acera. Y en los próximos 60 segundos, la mujer que descendió de él, escoltada por uno de los hombres más poderosos y enigmáticos de Europa, no solo destrozaría su orgullo, detonaría su mundo entero. Quédate con nosotros mientras desvelamos la increíble y verídica historia de Elena Vidal. Los papeles del divorcio lo habían llamado ruptura irreparable. Para Elena Vidal, esa frase clínica era una burda subestimación. Su matrimonio no se había roto, había sido desmantelado sistemáticamente, pieza por pieza, por el hombre a quien una vez prometió amar para siempre, Javier Rojas. Su vida juntos había sido una historia escrita en su tipografía. Cuando se conocieron, Elena era una brillante graduada de Historia del Arte, con ofertas de curadora junior de 2 museos de prestigio. Javier era un analista junior con una sonrisa capaz de vender arena en el Sáhara y una ambición que ardía como un incendio forestal. Él le pintó un cuadro precioso. «Déjame establecerme». «Elena», le susurró, con la mano en su mejilla. «Solo unos años. Apóyame ahora. Y una vez que seas socio, el mundo es tuyo. Podrás abrir tu propia galería. Viajaremos. No tendrás que rendir cuentas a nadie». Ella le creyó. Aceptó un trabajo tranquilo y estable en la administración de una universidad, horarios flexibles y beneficios decentes para poder estar allí para sus largas noches, organizar sus cenas de networking y editar sus presentaciones. Ella vertió su inteligencia no en catálogos de museos, sino en hacerlo parecer a él más inteligente, más pulido. Su sueño fue aplazado, colocado cuidadosamente en un estante alto para desempolvarlo más tarde. Pero el más tarde nunca llegó. Mientras Javier escalaba posiciones en la firma financiera madrileña, Gala Capital, sus trajes se hicieron más caros y sus halagos se hicieron más raros. Su sistema de apoyo, antes su roca, ahora era un estorbo. Su amor por el arte, antes fascinante, ahora era un hobby aburrido. El golpe final llegó cuando anunció que la dejaba por una influencer de Instagram de 24 años llamada Camila Montes, una mujer cuya principal contribución al mundo era publicar selfies con etiquetas de marcas de lujo. El divorcio fue brutal y rápido. Javier, con sus abogados de alto poder, argumentó que Elena no había contribuido financieramente en años. La pintó como una parásita, una mujer simple que carecía de empuje. Él se quedó con el extenso piso en el barrio de Salamanca, la cartera de inversiones, el club de campo. Ella se quedó con sus modestos ahorros, un Honda usado y una pensión alimenticia dictada por el tribunal que era apenas suficiente para ser insultante. 18 meses después, Elena vivía la vida que Javier había diseñado para ella en su ausencia, la vida de una mujer arruinada y aburrida. Vivía en un pequeño apartamento de un dormitorio en Malasaña, los radiadores silbando en invierno y el aire acondicionado de ventana traqueteando en verano. La mujer ambiciosa y vibrante,
se había desvanecido, reemplazada por un fantasma que rondaba la periferia de su propia vida. Trabajaba como investigadora académica remota para una universidad, un trabajo que pagaba las cuentas, pero mataba su alma. Su mundo se había encogido al tamaño de la pantalla de su portátil. El punto culminante de su semana era visitar el Museo Nacional del Prado, no como curadora, sino como visitante de pago. Se quedaba de pie 1 hora frente a las meninas de Velázquez, perdiéndose en los pequeños toques de pintura. 1 millón de pequeñas piezas que de alguna manera se unían para crear algo completo y hermoso. Era una metáfora de una vida que sentía que ya no podía liderar. Se sentía como uno de esos puntos, aislada, pequeña y sin sentido por sí sola. Una tarde de octubre, un sobre grueso y de color crema llegó a su buzón. Se destacaba entre las facturas y la publicidad basura, como un cardenal en una bandada de palomas. Su nombre y dirección estaban escritos con elegante caligrafía. Era una invitación a la gran gala benéfica de la Fundación Reina Sofía, el evento de la temporada social madrileña, celebrado en el histórico Teatro Real. Su primer instinto fue reír. Una broma cruel. Ella y Javier habían asistido todos los años. Era su escenario. Él se deslizaba por la sala, palmeando espaldas, riendo demasiado fuerte, con ella detrás en silencio, un accesorio bello pero mudo. La invitación era, sin duda, un error administrativo. Estaba a punto de tirarla cuando una furia fría, una emoción que no había sentido en meses, la pinchó en el corazón. Imaginó a Javier allí, con Camila colgada de su brazo. Podía oír su voz engreída, presentando su nueva vida mejorada a sus colegas. Podía imaginarse sus miradas de lástima si la veían a ella, la esposa descartada. La idea la revolvió el estómago. El sobre se quedó sobre la encimera de su pequeña cocina. Durante 3 días, se quedó allí, burlándose de ella. «¡Tíralo!», gritaba su mente. «Es una invitación a tu propia humillación». Pero al 4.º día, algo cambió. Mirando su reflejo en la pantalla oscura de su monitor, ya no vio un fantasma. Vio a una prisionera, y se dio cuenta de que Javier no era solo su exmarido. Era su carcelero, y su prisión era la vergüenza que él había construido tan hábilmente a su alrededor. Él todavía la controlaba incluso desde lejos. El miedo a verlo, a ser juzgada por él, era solo otra barra en su jaula. Una extraña y desconocida resolución comenzó a burbujear desde lo más profundo de su ser. No se trataba de venganza, se trataba de reclamación. Momento de interacción. Si fueras Elena, ¿habrías tirado la invitación y evitado el drama? ¿O habrías tomado la decisión de confrontar tu pasado en público? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Cogió su teléfono, su pulgar flotando sobre un número que no marcaba hacía casi 1 año. Un nombre que representaba un mundo que creía haber dejado atrás para siempre. Tomó una respiración profunda, el aire con sabor a polvo y café rancio, y pulsó llamar. «Adrián», dijo su voz, un poco temblorosa. «Soy Elena Vidal. Sé que esto es inesperado, pero tengo una proposición para ti, y necesito un favor». Al otro lado de la línea, en un penthouse minimalista con vistas a la Castellana, el reclusivo multimillonario de la tecnología, Adrián Ledesma, un hombre que no asistía a un evento público en 5 años, sonrió. «Elena», dijo, su voz tranquila y cálida. «Me preguntaba cuándo llamarías. Cuéntamelo todo». Adrián Ledesma era un mito en el mundo de la tecnología y las finanzas. Había creado Logos, un algoritmo de síntesis de datos tan revolucionario que había reestructurado la logística global, convirtiéndolo en multimillonario antes de los 30. Pero a diferencia de sus pares que compraban equipos deportivos y megayates, Adrián se había retirado. Odiaba el foco de atención. Su verdadera pasión, la única cosa en la que vertía su fortuna, era el arte.
Era un preservacionista, un archivista digital. Había conocido a Elena a través de sus palabras. 2 años antes de su divorcio, Elena había pasado sus noches y fines de semana escribiendo un artículo académico de formato largo. Era un análisis brillante sobre la decadencia de los frescos renacentistas, proponiendo una nueva metodología radical para la restauración digital, utilizando modelos predictivos basados en la composición química. Lo envió a una revista especializada en conservación de arte, sin esperar respuesta. Adrián, un lector ávido de tales revistas, se encontró con su artículo. Quedó atónito. No era solo la idea, era la elegancia de su prosa, la feroz inteligencia que conectaba campos dispares, arte, química, datos, de una manera que él solo había soñado. Se puso en contacto con ella, expresando su admiración y haciendo algunas preguntas técnicas. Elena, conmocionada al recibir un correo electrónico del legendario Adrián Ledesma, había respondido con un detallado entusiasmo. Comenzó una correspondencia. Era puramente profesional, un encuentro de 2 intelectos poderosos, pero era la conexión intelectual más estimulante que Elena había experimentado en años. Durante unas horas a la semana, escribiendo correos electrónicos a Adrián, ella no era la esposa de Javier Rojas. Era Elena Vidal, la académica. Cuando Javier se enteró de los correos, fue despectivo. Algún nerd de la tecnología. Concéntrate en lo que importa. La fiesta de la señora Harrington es la próxima semana. Necesito que la encantes. La correspondencia se había desvanecido a medida que su matrimonio entraba en su espiral de muerte final. Después del divorcio, perdida y a la deriva, Elena no había pensado en contactar. Estaba demasiado avergonzada. ¿Qué le diría? El hombre brillante que pensabas que era se ha ido. Ahora solo soy una divorciada en un apartamento barato. Pero Adrián no había olvidado. Él había investigado discretamente su situación. Se enteró del divorcio, de la forma en que Rojas la había desechado. Le ofendió su sentido de la justicia. Un talento como el de ella, creía, era un recurso más valioso que cualquier mercancía, y verlo despilfarrado por un tonto petulante como Javier Rojas era un crimen. Así que cuando finalmente llamó, él estaba listo. ¿Una proposición y un favor?, repitió Adrián, su voz desprovista de sorpresa. Te escucho, Elena explicó, su voz ganando fuerza mientras hablaba. Le contó sobre la gala, sobre su miedo inicial y su nueva resolución. El favor es: esperaba que pudieras asistir conmigo. Sé que no haces estas cosas y es una petición absurda, pero estaré allí, dijo sin dudar. La proposición. Esta era la parte difícil. Este era el salto. Tu empresa, Industrias Ledesma, tiene la potencia de procesamiento. Yo tengo la metodología. Juntos, podríamos construir el archivo de preservación de arte más avanzado del mundo, una biblioteca digital de Alejandría para las obras maestras. Podríamos crear una fundación sin ánimo de lucro, el Archivo Ledesma Vidal, para financiarlo y gestionarlo. Esta gala es el lugar perfecto para anunciarlo. Está lleno de mecenas, directores de museos, las mismas personas que necesitamos a bordo. Hubo un largo silencio en la línea. El corazón de Elena martilleó contra sus costillas. Había exagerado. Era demasiado. Elena, dijo Adrián finalmente, y ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. He tenido a un equipo de 50 ingenieros intentando descifrar la aplicación práctica de tu artículo durante los últimos 6 meses. Casi no han progresado. No iba a lanzar una imitación pálida de tu idea. Quería a la arquitecta. No solo iba a hacer tu cita para la gala. Ya estaba planeando volar a Madrid la próxima semana para ofrecerte el puesto de directora ejecutiva, CEO, de todo el proyecto. Elena se hundió en su viejo sofá desgastado, el teléfono presionado con fuerza contra su oído.
Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza o vergüenza. Eran lágrimas de puro y sin adulterar alivio. Alguien la había visto. Alguien la había visto todo el tiempo. Los siguientes 10 días fueron un torbellino. El equipo de Adrián descendió, no con lástima, sino con propósito. Se instalaron un portátil de alta gama y servidores encriptados en su apartamento. Los contratos fueron enviados y firmados por correo urgente. Una mujer, llamada Clara, la jefa de personal imperturbable de Adrián, la llamó. El señor Ledesma ha dispuesto un vestuario para la gala. Elena, dijo Clara en un tono claro y profesional. Una estilista estará en su apartamento mañana a las 10. También nos hemos tomado la libertad de reservarle una suite en el Hotel Ritz para la noche del evento. Será más fácil prepararse allí. Elena estaba abrumada. Clara, esto es demasiado. No puedo aceptar. Elena, interrumpió Clara gentilmente. Usted es la CEO del archivo Ledesma Vidal. Esto no es un regalo personal. Es un gasto corporativo. Usted está representando a la fundación. Necesita parecerlo. La estilista, una mujer chic llamada Ana, llegó con estantes rodantes de vestidos de diseñador. No intentó transformar a Elena en otra persona. En cambio, pareció ver a la mujer que había sido enterrada. «Tienes una belleza clásica», meditó Ana, sosteniendo una muestra de seda azul zafiro oscuro, como un retrato de Goya. Deberíamos inclinarnos por eso. Elegante, atemporal, poderosa. Eligieron un vestido de columna de seda azul medianoche que se deslizaba sobre su figura, con un único barrido dramático de tela sobre un hombro. Era sobrio, pero totalmente imponente. Era el vestido de una mujer que no necesitaba lentejuelas para brillar. A medida que se acercaba el día de la gala, Elena sintió un cambio tectónico dentro de ella. El miedo seguía allí, un zumbido bajo en el fondo, pero estaba siendo ahogado por una sinfonía creciente de emoción y propósito. Pasó horas en videollamadas con Adrián y su equipo, elaborando la estrategia de lanzamiento. Su mente, tan tiempo inactiva, estaba funcionando a toda máquina. Se sentía viva. La noche antes de la gala, estaba empacando una bolsa de viaje en su apartamento cuando encontró un viejo álbum de fotos escondido en un armario. Lo abrió. Había una foto de ella y Javier, de su 3er aniversario, parados frente a un restaurante. Él sonreía, su brazo posesivamente alrededor de su cintura. Ella parecía feliz, pero su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Era un accesorio, una posesión encantadora y bien cuidada. Cerró el álbum y lo volvió a poner en el armario. Esa mujer se había ido. Mañana por la noche no sería accesorio de nadie. Ella era la exposición principal. Javier Rojas examinó su reflejo en el espejo enmarcado en pan de oro de su ático. Su esmoquín hecho a medida le quedaba como una segunda piel. Su nuevo reloj de lujo, que realmente no podía permitirse, pero consideraba esencial, brillaba bajo la iluminación empotrada. Esta noche era importante. Gala Capital había estado perdiendo clientes y una reciente inversión de alto riesgo que él había defendido había salido desastrosamente mal. Necesitaba proyectar éxito más que nunca. La gala de la Fundación Reina Sofía no era solo una fiesta, era un coto de casa de nuevo capital, un lugar para reparar su reputación ligeramente empañada. Greg, este filtro me hace ver más bronceada o más ictérica, llamó Camila Montes desde el salón, su rostro iluminado por la pantalla de su teléfono. Estaba apretujada en un chillón vestido de lentejuelas oro rosa que dejaba poco a la imaginación. «Te ves increíble, cariño», dijo él, sin voltear. Se ajustó la pajarita, su mente en sus objetivos para la noche, el magnate inmobiliario y el gestor de fondos de cobertura. Necesitaba conseguir 5 minutos con cada uno,
plantar la semilla para un nuevo fondo que estaba improvisando. No puedo esperar a que todos nos vean, dijo Camila ahora, practicando su puchero en el espejo. Esa reportera de Madrid Social estará allí. Necesitamos una foto perfecta. ¿Recuerdas lo que le pasó a Elena ese año, cuando derramó vino sobre la esposa del concejal? Dios, qué vergüenza para ti. Javier sonrió con suficiencia ante el recuerdo. Elena era de otra era, dulce, pero, ya sabes, aburrida, sin chispa. Pertenecía a una biblioteca, no a un salón de baile. Sintió una familiar punzada de satisfacción. Dejarla había sido la mejor decisión que había tomado. Era como cambiar un sedán confiable, pero anticuado, por un coche deportivo nuevo. Camila era llamativa, era divertida, se veía bien en su brazo, y aún mejor en Instagram. Ella era un activo. Mientras bajaban en el ascensor hacia el coche de alquiler que esperaba, su teléfono vibró. Era una notificación de margen de su corredor. Un nudo frío se apretó en su estómago. Eliminó rápidamente el mensaje y forzó una sonrisa. Esta noche tenía que ser un éxito. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el Hotel Ritz, Elena estaba experimentando otro tipo de transformación. La suite del hotel era más grande que todo su apartamento, con vistas panorámicas de la ciudad en la que una vez se había sentido tan perdida. Ana, la estilista, y una tranquila profesional de peluquería y maquillaje trabajaban con calma eficiencia. Mientras trabajaban, Elena estaba en una llamada de preparación final con Adrián, que había llegado esa tarde en su jet privado. La introducción está lista. La voz de Adrián llegó a través de sus AirPods, firme y tranquilizadora. A las 9:30 p.m., el presidente de la gala, el señor Davenport, me cederá el escenario para un anuncio especial. Hablaré durante 2 minutos. Luego te presentaré como la CEO y visionaria detrás del proyecto. Dirás unas palabras. Desvelaremos la página de inicio del sitio web de la fundación y luego responderemos preguntas. Simple. Simple para ti, quizás, dijo Elena, escapándosele una risa nerviosa. Serás brillante, Elena. Solo diles tu visión. Habla desde el corazón. El resto es solo ruido. Cuando los preparativos estuvieron completos, Elena se paró frente al espejo de cuerpo entero. La mujer que la miraba era una extraña, pero más ella misma de lo que había sido en una década. El vestido azul medianoche era una obra maestra de sastrería, insinuando una fuerza que solo estaba redescubriendo. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y su maquillaje era sutil, enfatizando la inteligencia en sus ojos oscuros. Llevaba una sola pieza de joyería, prestada para la noche, un delicado collar de diamantes que susurraba en lugar de gritar su valor. Clara llamó suavemente a la puerta. El señor Ledesma la espera abajo, Elena. El coche está listo. Tomando una respiración profunda, Elena salió de la suite y caminó hacia el ascensor. Con cada paso, sintió que los fantasmas de su vida pasada, la vergüenza, la inseguridad, el sentimiento de ser la segunda mejor, retrocedían detrás de ella. Ya no era la exesposa desaliñada de Javier Rojas. Era la CEO Elena Vidal, y se dirigía al trabajo. El viaje al Teatro Real fue tranquilo. Adrián, vestido con un traje oscuro perfectamente adaptado, sin corbata, un sutil acto de rebelión, percibió su nerviosismo. ¿Recuerdas ese fresco sobre el que escribiste?, preguntó, su voz baja. El de Florencia de Ghirlandaio. Describiste cómo los restauradores tuvieron que quitar minuciosamente siglos de mugre y torpes repintados para revelar la obra maestra original debajo. Elena asintió, entendiendo su punto. Esta noche, dijo él, sus ojos encontrándose con los de ella, no estás revelando una pintura nueva, simplemente les estás mostrando la obra maestra que estuvo allí todo el tiempo. Mientras su coche, un discreto pero imponente Maybach negro, se unía a la cola de vehículos frente al lugar, Elena notó un familiar Bentley plateado justo delante de ellos.
Sabía que pertenecía a un socio principal de la firma de Javier. Su corazón dio un pequeño y nervioso aleteo. Él estaba aquí. La prueba final estaba a punto de comenzar. La entrada al Teatro Real era una tormenta controlada de cámaras parpadeantes, asistentes de aparcacoches y la élite de Madrid. Javier Rojas, con Camila pegada a su lado, salió de su coche alquilado e inmediatamente comenzó a actuar. Saludó a un fotógrafo que conocía, compartió una risa fuerte y cordial con un compañero banquero, y guió hábilmente a Camila hacia la alfombra roja. Estaba en su elemento. Se sentía poderoso, admirado. Vio a su objetivo cerca de la gran escalera e hizo una nota mental para interceptarlo después del brindis con champán. Todo iba según lo planeado. «Javier, mira», susurró Camila, dándole un codazo. Señaló hacia una pequeña zona acordonada, donde los reporteros estaban realizando entrevistas. «Es esa blogger, Madrid Whispers. Sus publicaciones tienen como 1 millón de visitas». Los ojos de Javier siguieron su mirada. Vio a la blogger, pero también vio con quién estaba hablando, su antiguo colega y su esposa. Dirigió a Camila en su dirección, con una sonrisa de depredador en su rostro. Esta era una oportunidad perfecta para hacer la corte. «Billy, mi hombre, te ves elegante», Javier tronó, palmeando la espalda de William un poco demasiado fuerte. «Y Brenda, impresionante como siempre». Después de los besos al aire y los cumplidos vacíos, William se inclinó. «Entonces, Javier, no te veo desde las conversaciones de fusión. Escuché que las cosas se pusieron un poco rocosas». Javier agitó una mano despectiva. «Tigres de papel, Billy. Sabes cómo es. Tienes que gastar dinero para ganar dinero». Necesitaba cambiar de tema. Y entonces la vio. De pie cerca del registro de invitados menos concurrido, casi oculta detrás de un pilar de mármol, estaba Elena. Estaba sola. Desde esta distancia, no podía distinguir los detalles de lo que llevaba, solo que era oscuro y simple. Se veía exactamente como él la había imaginado. Perdida, fuera de lugar. Una florero en la fiesta más grande del año. Una oleada de lástima vengativa lo inundó. ¡Qué patética! Vino aquí esperando encontrarse con él para hacerlo sentir culpable. Dios mío, ¿esa es Elena?, tartamudeó Camila, su voz goteando con simpatía fabricada. Se ve tan triste. ¿Y qué lleva puesto? Este era su momento. Con su audiencia de William, Brenda y Camila pendientes de cada palabra, Javier dejó que la sonrisa de suficiencia que había estado conteniendo finalmente se apoderara de su rostro. Bajó la voz a un susurro teatral y conspirador, lo suficientemente alto para que los que estaban alrededor lo escucharan claramente. «Casi me siento mal por ella», comenzó, sacudiendo la cabeza lentamente. «Cuando estábamos casados, traté de que se interesara por la vida. Pero ella siempre era más feliz con sus libros viejos y polvorientos». Se rió, un sonido cruel y condescendiente. «Me alegro de que esté fuera de casa, supongo, pero algunas personas simplemente no están hechas para este mundo. Es una chica dulce, pero honestamente, totalmente arruinada y aburrida». Brenda Stafford se movió incómoda, pero William, un hombre de calaña similar a Javier, se rió con él. Camila le apretó el brazo. «Eres demasiado bueno, Javier. Le diste una gran vida». «Lo intenté», dijo Javier con un suspiro final y magnánimo. «Pero no puedes convertir a una bibliotecaria en una leona». Sintió una oleada de superioridad. Él la había definido. La había vuelto a meter en la caja que había creado para ella. Él era Javier Rojas, el titán de las finanzas, y ella era su triste y olvidada exesposa. La narrativa estaba segura. Elena había estado esperando el mensaje de texto de Clara para decirle que podían entrar,
Se había quedado deliberadamente atrás de la multitud principal, tomándose un momento para calmar sus nervios. Y entonces lo escuchó. Su voz cortó la charla ambiental del vestíbulo como un fragmento de vidrio. No tuvo que verlo para saber que estaba hablando de ella. El tono condescendiente, la lástima fingida, las palabras específicas e hirientes. Arruinada y aburrida. Las palabras resonaron en el gran salón, pero se sintió como si le estuvieran susurrando directamente al oído. Por una fracción de segundo, la vieja Elena resurgió. La vergüenza la invadió, caliente y sofocante. Su primer instinto fue girarse y huir, correr de vuelta al coche y esconderse. La puerta de la prisión que él había construido se estaba cerrando de nuevo, pero entonces sucedió algo más. El calor de la vergüenza se vaporizó instantáneamente por el fuego blanco y caliente de la rabia pura y sin diluir. No solo rabia hacia Javier, sino rabia hacia sí misma por haber permitido alguna vez que este hombre tuviera tanto poder sobre ella. ¿Aburrida? Había debatido sobre los mecenas de arte del siglo XVII con una de las mentes más brillantes del planeta. ¿Arruinada? Estaba a punto de convertirse en la CEO de una fundación multimillonaria que cambiaría el mundo. Él no solo la había juzgado mal, estaba viviendo en una realidad completamente diferente. Era un hombre gritándole a una sombra, completamente ajeno a la persona en la que ella se había convertido. Y en ese momento, todo su miedo se desvaneció. Fue reemplazado por una calma escalofriante. Esta no era su prueba. Era la de él. Vio a un asistente de aparcacoches, un joven con un rostro amable, mirándola con preocupación, habiendo escuchado el comentario de Javier. Elena le dio una pequeña, casi imperceptible sonrisa. Un reconocimiento silencioso. Luego miró más allá de él, hacia la entrada principal, mientras un mensaje de texto vibraba en su pequeño bolso de mano. Era de Clara. Contenía una sola palabra: ahora. Elena enderezó los hombros, levantó la barbilla y dio un paso desde detrás del pilar hacia la luz. Justo cuando Javier terminó su pronunciamiento, una nueva energía se extendió por el vestíbulo de entrada. La energía frenética de los paparazzi, que había comenzado a disminuir, de repente surgió con una intensidad renovada, casi frenética. Los flashes ya no eran esporádicos, eran un muro de luz sólido y cegador. Un murmullo recorrió la multitud, una ola de susurros y cuellos estirados. ¿Qué está pasando?, preguntó Camila, molesta porque la atención se había desviado de ellos. Javier, irritado por la interrupción, miró hacia la acera. Un vehículo se acercaba, pero no era un llamativo Lamborghini o un Rolls-Royce clásico. Era un Bentley Mulsanne, largo y elegante, pintado en un tono personalizado de grafito que parecía beberse la luz. Era un coche que gritaba a los cuatro vientos que no necesitaba ser ruidoso para anunciar la riqueza de su dueño. Su silencio era su declaración. Probablemente algún dinosaurio de viejo dinero, murmuró Javier, volviéndose hacia William. Pero William no estaba escuchando. Él, como todos los demás, estaba mirando el Bentley. El conductor, un profesional con un traje impecable, abrió rápidamente la puerta trasera del pasajero. Un zapato Oxford simple, impecablemente pulido, emergió, seguido por un hombre que se desdobló del coche con una gracia fácil. Era alto y delgado, su traje oscuro adaptado a la perfección. No llevaba corbata. Incluso a 15 metros de distancia, había un aura inconfundible de poder sobre él. Pero era un poder tranquilo, autocontenido, no la bravuconería performativa de la que dependía Javier. «Dios mío», respiró William Stafford, su voz llena de asombro. «Es Adrián Ledesma». La sangre de Javier se congeló. Adrián Ledesma, el mítico ermitaño de la tecnología,
aquí en la gala de la Fundación Reina Sofía. Era imposible, imposible. El hombre no había sido fotografiado en público durante años. La mente de Javier se aceleró, tratando de calcular el ángulo. ¿Era la compañía de Ledesma un nuevo patrocinador? ¿Estaba haciendo una adquisición? Adrián Ledesma ni siquiera miró a la ruidosa prensa. Simplemente se volvió hacia la puerta abierta y extendió su mano, y entonces el tiempo pareció ralentizarse. La mano de una mujer, elegante y sin adornos, salvo por el azul oscuro de sus uñas, tomó la suya. Ella emergió del coche, no como una starlet, sino como una reina. La seda azul medianoche de su vestido fluía a su alrededor, un contraste marcado e impresionante con las lentejuelas llamativas y los colores brillantes que llenaban la sala. Su cabello estaba recogido, su cuello largo y grácil, adornado con el fuego sutil de un collar de diamantes. Giró la cabeza hacia la luz, y un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. Era Elena. Pero no era la Elena que conocían. No era la esposa de Facultad Ratón de Biblioteca, y disculpándose, ni la triste divorciada que Javier acababa de describir. Esta era una mujer que irradiaba una confianza tan profunda que era casi inquietante. Su expresión era serena, su postura perfecta. Miró directamente al frente, sus ojos tranquilos y enfocados. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su cerebro no podía procesar la imagen. La Elena que tenía en su mente, la mujer arruinada y aburrida, simplemente no podía coexistir con la visión de poder y elegancia que ahora caminaba hacia él. Las dos realidades estaban desgarrando su percepción. ¿Está con él?, tartamudeó Camila, su propia fachada cuidadosamente construida resquebrajándose. La influencer de Instagram de repente parecía barata y desesperada, junto a la gracia atemporal de Elena. Adrián Ledesma colocó una mano ligera y respetuosa en la parte baja de la espalda de Elena y la guió hacia la entrada. Se movieron como una unidad, un equipo formidable y silencioso. El mar de gente se separó para ellos instintivamente. El presidente de la gala, un hombre corpulento e importante llamado Sr. Davenport, se apresuró, su rostro radiante. ¡Señor Ledesma! ¡Qué increíble honor! No teníamos idea de que vendría, tartamudeó. Adrián sonrió cortésmente. Gracias por invitarnos, Howard, dijo, su voz fácil de escuchar. Luego hizo un gesto hacia Elena. Y por favor, permítame presentarle a mi socia, Elena Vidal. No dijo mi cita o mi novia, dijo socia. La palabra flotó en el aire, cargada de significado. Pasaron junto al pequeño grupo de Javier sin un atisbo de reconocimiento. Los ojos de Elena ni siquiera lo rozaron. Para ella, él era solo parte del paisaje, tan insignificante como un helecho en maceta. El corte fue tan profundo, tan absoluto, que fue más devastador que cualquier grito o confrontación pública. No fue odio. Fue indiferencia. Fue borrado. William Stafford miró estupefacto desde la radiante Elena hasta el pálido Javier. Lentamente dio un paso atrás de su antiguo colega, como si la proximidad pudiera ser contagiosa. Javier se quedó congelado, su copa de champán a medio camino de sus labios. La sonrisa de suficiencia se había ido, reemplazada por una máscara de mandíbula caída de incredulidad y horror naciente. En el espacio de 30 segundos, su mundo entero se había puesto patas arriba. La mujer que acababa de etiquetar públicamente como un fracaso patético había llegado con uno de los hombres más ricos y enigmáticos del planeta, luciendo no como su pasado descartado, sino como el futuro de todos. La narrativa no solo había sido desafiada, había sido incinerada. Y en su lugar, una nueva pregunta aterradora comenzó a formarse en su mente. ¿Qué más no sabía?
El gran salón del Teatro Real era un universo de cristal, champán y poder cuidadosamente cultivado. Javier Rojas tropezó a través de él como un fantasma. Había perdido a Camila en algún lugar cerca del bar de ostras. Su charla sobre tomarse una selfie con un multimillonario desvaneciéndose en el ruido de fondo de su propio pánico rugiente. Observó desde detrás de una columna de mármol cómo Elena y Adrián Ledesma eran personalmente escoltados a la mesa principal, donde se sentaron con el señor Davenport, el senador Thompson y otras luminarias con las que él solo podía soñar con establecer contactos. Elena estaba luminosa. Se rió de algo que dijo el senador, su rostro animado e inteligente. No solo estaba sentada allí, se estaba defendiendo, una par entre titanes. La vista era un tormento físico para Javier. Cada gesto seguro que hacía, cada asentimiento respetuoso que recibía de las personas en su mesa, era un clavo en el ataúd de su superioridad. A las 9:30, según lo programado, el señor Davenport subió al escenario. Después de los agradecimientos habituales, su voz adquirió un nuevo nivel de emoción. Y ahora, señoras y señores, tenemos un invitado muy especial no anunciado esta noche. Es un visionario que ha remodelado el mundo digital, y esta noche está aquí para compartir una nueva visión con nosotros. Es mi inmenso privilegio dar la bienvenida al señor Adrián Ledesma. Una ola de aplausos y murmullos excitados recorrió la sala. Javier sintió un sudor frío en su frente. Adrián Ledesma caminó hacia el podio con la misma tranquila confianza que había mostrado toda la noche. «Gracias, Howard. Gracias a todos», comenzó Adrián. «No suelo ser de hablar en público. Prefiero los datos a las cenas. Pero estoy aquí esta noche porque estamos en un precipicio. Durante siglos, nuestros mayores tesoros artísticos han estado a merced del tiempo, la guerra y la decadencia. Las obras maestras se desvanecen, se pierden para siempre. Creemos que la tecnología puede cambiar eso». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Durante el último año, mi compañía ha estado trabajando para construir un nuevo tipo de institución, una fundación sin ánimo de lucro dedicada a crear un archivo digital completo y universalmente accesible de las obras de arte más importantes del mundo, utilizando tecnología revolucionaria de imagen y preservación. Esta noche, estoy orgulloso de anunciar la formación del archivo Ledesma Vidal». El nombre golpeó a Javier como un golpe físico. Ledesma Vidal. No solo su cita, no solo su compañera. Su nombre estaba en el cartel junto al del multimillonario. «Pero una idea es tan buena como la mente que la concibe», continuó Adrián, su voz resonando con admiración genuina. «Y la visión arquitectónica, el genio detrás de toda esta metodología, no me pertenece. Pertenece a una académica de extraordinario talento y previsión. Es mi gran honor presentar a la CEO fundadora del archivo Ledesma Vidal, la señora Elena Vidal». Se giró e hizo un gesto hacia Elena. El foco la encontró mientras se levantaba de su asiento y caminaba hacia el podio. Toda la sala estaba en silencio, cautivada. Ella miró el mar de rostros. Su mirada pasó por Javier sin un indicio de reconocimiento. «Gracias, Adrián», comenzó, su voz clara y firme, sin rastro de la mujer nerviosa que él había conocido. «El arte no es un lujo, es nuestra memoria colectiva, es la historia de quienes somos. Por mucho tiempo, esa historia ha sido frágil». Habló durante 5 minutos, pero en ese tiempo pintó una imagen del futuro tan convincente, tan brillante, que toda la sala quedó hechizada. Habló de arte, datos y legado con una pasión e inteligencia que eran impresionantes. Esta no era la mujer aburrida que leía libros. Esta era una visionaria, una líder. Cuando terminó, la sala estalló en un aplauso atronador. La gente estaba de pie. Directores de museos, filántropos e inversores ya se estaban reuniendo, su emoción palpable.
Javier sintió que se ahogaba. Retrocedió de la columna y tropezó hacia la terraza, desesperado por aire. Se arrancó la pajarita. Le apretaba el pecho. Todo era una mentira. Toda su percepción de su matrimonio, de ella, era una ficción que él había escrito para calmar su propio ego. Ella no había sido aburrida. Ella se había aburrido. Aburrida de él. Aburrida de la caja pequeña y sofocante en la que él la había puesto. Estaba apoyado en la balaustrada, tratando de recuperar el aliento, cuando una voz habló detrás de él. Todo un giro de los acontecimientos, ¿no, Rojas? Era Howard Davenport, el presidente de la gala, sosteniendo 2 vasos de whisky. Le entregó uno a Javier. Yo no tenía idea, balbuceó Javier. Davenport tomó un sorbo lento de su bebida, sus ojos fijos en el salón de baile, donde Elena estaba ahora rodeada de admiradores. ¿Sabes qué es algo gracioso? La recuerdo, de hace años. Solicitó el puesto de curadora principal en el Museo de Arte Contemporáneo. Su expediente llegó a mi escritorio. Era, por un amplio margen, la candidata más brillante que habíamos visto en una década. El corazón de Javier se detuvo. Recordó eso. Elena había estado muy emocionada, trabajando en su solicitud durante semanas. Había sido finalista. Íbamos a ofrecerle el trabajo, continuó Davenport, su voz volviéndose fría. Pero luego recibimos una llamada. Tuya. Llamaste a mi predecesor, John Riley. Le dijiste que estabas a punto de conseguir un gran ascenso y que Elena había decidido que quería centrarse en formar una familia. Dijiste que estaba retirando su candidatura para apoyar tu carrera y que ya no era ambiciosa para ese tipo de trabajo. Dijiste que sería más feliz como esposa y madre. Le pediste que mantuviera la conversación confidencial para evitarle la vergüenza. Davenport negó con la cabeza con disgusto. Pensamos que era extraño, pero respetamos lo que creíamos que eran sus deseos. Contratamos a nuestra segunda opción. El recuerdo, deliberadamente enterrado durante años, regresó a Javier con una claridad enfermiza. Él había hecho esa llamada. Le había aterrorizado que si ella conseguía el trabajo, lo eclipsaría. Su mundo se volvería más grande, más emocionante que el suyo. Ella tendría su propio poder, sus propias conexiones. Es posible que ya no lo necesitara. Así que, en un único y cobarde acto de sabotaje, la había cortado de raíz para asegurarse de que permaneciera en su sombra. No solo te divorciaste de ella, Rojas, dijo Davenport, su voz teñida de desprecio mientras juntaba las piezas. Saboteaste su carrera por celos mezquinos. Y ahora mírala. Hizo un gesto con su vaso hacia el salón de baile. Resulta que no puedes mantener una mente así reprimida para siempre. Lo único que la frenaba eras tú. Davenport terminó su whisky, puso el vaso vacío en la barandilla y se fue, dejando a Javier solo en el aire frío de la noche. La detonación final había ocurrido. No solo su orgullo estaba destrozado, era todo su sentido de sí mismo. Él no era el héroe de su propia historia. Era el villano, y acababa de ver a su víctima levantarse de las cenizas que él había creado, más poderosa y brillante de lo que jamás podría haber imaginado. La mañana después de la gala, Javier Rojas se despertó con el resplandor agresivo de la luz del sol que atravesaba las ventanas de su ático. Su cabeza palpitaba. Por un momento, fugaz y misericordioso, creyó que los acontecimientos de la noche anterior eran una pesadilla inducida por el estrés. Luego vio su esmoquín desechado en una silla y el recuerdo regresó con la fuerza de un impacto físico. Buscó a tientas su teléfono, su pulgar temblando mientras lo desbloqueaba. La pantalla era un campo minado. Sus alertas de noticias, generalmente llenas de análisis de mercado, estaban dominadas por una historia. Forbes. El fénix de la filantropía. Cómo Adrián Ledesma y Elena Vidal revolucionarán el arte. Bloomberg. Archivo Ledesma Vidal se lanza con 500 millones de euros.
Dotación inicial sacude el sector sin fines de lucro. Madrid Social. La mujer que estaba escondida a plena vista. La presentación de Elena Vidal. Se desplazó frenéticamente. Elogiaron su intelecto, su aplomo, su propuesta visionaria. La llamaron la nueva potencia del mundo del arte. Buscó su propio nombre, una necesidad desesperada de verse reconocido en la narrativa. Lo encontró enterrado en el 7º párrafo del artículo de Madrid Social. Decía: la señora Vidal, una brillante académica, cuya carrera anterior fue reportadamente pausada por su matrimonio anterior con el gerente de finanzas de nivel medio, Javier Rojas, ahora está a punto de convertirse en una de las figuras más influyentes en las artes y la cultura global. Gerente de nivel medio. Las dos palabras fueron una sentencia de muerte. En su mundo, los títulos lo eran todo. La frase era una degradación pública, un desprecio deliberado y exquisitamente cruel de toda su identidad. Había pasado una década escalando, creando una imagen de poder e influencia, y en una sola mañana, Elena y su socio multimillonario lo habían borrado todo con 2 palabras. La verdadera pesadilla comenzó cuando entró en las oficinas de Gala Capital a las 10 en punto. En el momento en que salió del ascensor, pudo sentirlo. El aire era diferente. La energía habitual y bulliciosa de la sala de operaciones estaba apagada. La gente se cayó a su paso. Sus colegas, hombres con los que había compartido copas y chistes internos hacía solo unos días, de repente encontraron los patrones de la alfombra intensamente fascinantes. No le miraban a los ojos. Ya no era un depredador en la jungla. Era un animal herido, y la manada se estaba volviendo contra él. Robert Kensington, el socio más antiguo de la firma, y un hombre al que Javier había pasado años tratando de impresionar, lo estaba esperando en su oficina. Kensington no lo invitó a sentarse. Se paró junto a la ventana, de espaldas a Javier, mirando la ciudad. «Recibí una llamada esta mañana de Howard Davenport», dijo Kensington, su voz peligrosamente tranquila. «Fue descriptivo sobre tu conducta en la gala. Tanto tus comentarios públicos sobre tu exesposa como la historia de tu pasada interferencia en su carrera». «Robert, eso es un malentendido. Un asunto privado», comenzó Javier con la voz ronca. Kensington finalmente se giró, y su rostro era de granito. «¿Un asunto privado, Javier? Gala Capital tiene su nombre en un ala de ese museo. Nos enorgullecemos de la integridad. No solo hiciste el ridículo, te comportaste de una manera tan deshonrosa, tan profundamente poco ética, que se refleja en cada persona de esta firma. Saboteaste la carrera de una mujer brillante por puro ego patético». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire como veneno. «Y encima de eso, tu fondo de alto riesgo nos acaba de costar 7 millones de euros. Tu juicio profesional está tan en bancarrota como tu carácter». La elección fue simple y brutal. Renunciar antes del mediodía, con una insignificante indemnización por despido y un acuerdo de confidencialidad férreo, o ser despedido por causa justificada con una auditoría pública completa de sus operaciones desastrosas. A las 11:45 am, Javier Rojas llevaba su carrera en una caja de cartón, saliendo del edificio que una vez pensó que algún día gobernaría. Llegó a casa para encontrar el ático en un estado de caos caótico. Maletas caras abiertas en el suelo, llenas de la ropa y los zapatos de diseñador de Camila. Ella estaba hablando por teléfono con su madre, de espaldas a él. «Lo sé, mamá. Es un completo desastre. Es un fraude total. Mi marca no puede sobrevivir a este tipo de humillación». Colgó y finalmente lo encaró. Su expresión no era de tristeza o simpatía, sino de pura furia reptiliana. «Moseatisha. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho?», gritó, su voz chillona. «Somos un chiste. Esa blogger de Madrid Whispers
Ya está escribiendo sobre el banquero engreído y su novia modelo de Instagram, a quienes pusieron en su lugar. Mis seguidores están bajando. Mis patrocinadores me están llamando. Se suponía que eras mi boleto de ascenso, Javier, no un ancla arrastrándome al fondo. Camila, podemos superar esto, suplicó él. ¿Podemos? Ella se rió, un sonido agudo y feo. No hay nosotros. No voy a hundirme con tu barco. ¿Sabes cuál es el verdadero problema, Javier? No estás enojado porque fuiste cruel con Elena. Solo estás enojado porque perdiste. No se apuesta por perdedores. Y ahora mismo eres el mayor perdedor de Madrid. Cerró su última maleta, el sonido haciéndose eco de la finalidad de sus palabras. Ni siquiera miró hacia atrás mientras salía por la puerta, dejándolo solo en el monumento a una vida que ya no era suya. Las semanas siguientes fueron un lento y agonizante desangramiento. Los márgenes de pérdidas que había ignorado vencieron con una venganza. La liquidación fue rápida y despiadada. Primero el ático, luego el coche de alquiler, luego el reloj del que estaba tan orgulloso. Sus supuestos amigos se evaporaron. Las llamadas fueron al buzón de voz. Los mensajes de texto quedaron sin respuesta. Era un leproso social. Terminó en un complejo de apartamentos de 2 pisos en un suburbio que solía sobrevolar sin pensarlo 2 veces. El apartamento olía a alfombra húmeda y a los fantasmas de la comida fallida de otras personas. Su vista era de un aparcamiento agrietado y un contenedor de basura comunitario. El silencio era la peor parte. Era una manta pesada y sofocante, rota solo por el sonido de sus propios pensamientos, que daban vueltas sin cesar alrededor de un evento, la gala. La revivía una y otra vez, el momento en que Elena salió de ese coche, impulsado por una mezcla tóxica y desesperada de autodesprecio y una necesidad mórbida de una confirmación final de su propia desaparición. Pasó 2 meses en espiral. Luego, una tarde, buscó la dirección del archivo Ledesma Vidal. No sabía lo que planeaba decir o hacer, pero sabía que tenía que verla una última vez. Se paró al otro lado de la calle del elegante edificio con fachada de vidrio, sintiéndose como un fantasma que acechaba un futuro en el que no tenía parte. Parecía andrajoso, fuera de lugar. Observó cómo la gente entraba y salía, sus rostros iluminados con energía y propósito. Finalmente, la vio. Salió por la puerta principal, entablando una conversación animada con Adrián Ledesma. Estaban mirando planos arquitectónicos en una tableta, y ella señalaba algo, su rostro iluminado con una sonrisa genuina y no forzada. Era una sonrisa de pura satisfacción, una sonrisa que él nunca, ni una sola vez, había sido capaz de darle. «¡Elena!», gritó. Su propia voz le sonó ajena, delgada y chirriante. Ella se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose, no en ira, sino en una máscara de calma neutral. Se giró, y Adrián se paró a su lado, su mano descansando ligeramente en su brazo. Él era un centinela silencioso, una representación física del hecho de que ella ya no estaba desprotegida. «Javier», dijo ella. Fue un simple reconocimiento de su presencia, nada más. «Yo necesitaba verte», comenzó él, las palabras cayendo en un arrebato patético. «Quería decir que lo siento. Por todo. Por lo que dije esa noche. Eso fue solo mi ego, mi miedo. Pero es la otra cosa, la llamada al museo. Eso es lo que no puedo». Estaba asustado, Elena. Eras tan brillante, y yo estaba aterrorizado de que me dejaras atrás. Así que me aseguré de que no pudieras. Fue monstruoso. Fui un tonto, un cobarde. Finalmente se quedó sin palabras, parado ante ella, despojado de toda su antigua arrogancia, un hombre arruinado, confesando sus pecados. Elena escuchó sin interrupción, su expresión indescifrable. Cuando terminó, el silencio se prolongó por un largo momento. Antes de hablar, su voz era mesurada y desprovista de malicia.
Gracias por la disculpa, Javier, dijo, y la simple gracia de sus palabras fue más hiriente que cualquier insulto. La acepto, pero necesito que entiendas que la acepto por mi propio bien, no por el tuyo. El perdón es la última cadena que tenía que romper para ser verdaderamente libre de la prisión que construiste para mí. Dio un pequeño paso adelante. Durante una década, permití que tu definición de mí se convirtiera en mi realidad. Cuando me llamaste aburrida, dejé de buscar emoción. Cuando llamaste a mis pasiones un hobby, las traté como tal. La gran tragedia de nuestro matrimonio no fue el divorcio. Fue la lenta, sistemática muerte de mi espíritu, en la que participé voluntariamente porque pensé que era el precio de tu amor. Su mirada fue directa, inquebrantable. Esta vida que tengo ahora. Hizo un gesto hacia el edificio detrás de ella. No la construí para fastidiarte. La construí sobre la base de la mujer que fui antes de conocerte y la mujer en la que me convertí después de dejarte. Mi éxito no es lo opuesto a ti. Existe en un plano que ni siquiera puedes comprender. Es una asociación construida sobre el respeto mutuo, no sobre el miedo y el control. Le dio un breve asentimiento final, un gesto de absoluta desestimación. Espero que encuentres algo de paz, Javier. Adiós. Se dio la vuelta sin mirar atrás, y se marchó con Adrián. Su conversación se reanudó, como si él no fuera más que una grieta en la acera que habían tenido que sortear momentáneamente. Javier Rojas se quedó en la acera mientras la ciudad se agitaba a su alrededor, un hombre completamente invisible. Observó hasta que ella desapareció de la vista y todo el peso de su realidad se estrelló. Él la había llamado arruinada y, al hacerlo, había orquestado su propia ruina. Él la había llamado aburrida y, al hacerlo, se había condenado a sí mismo a una vida de silencio hueco y sin sentido. Había pasado años tratando de construir un imperio, pero solo había logrado construir una tumba, y al final, él era su único ocupante. Conclusión de alto valor. Al final, esta no fue solo una historia de venganza, fue una historia de reclamación. Elena Vidal no necesitó destruir a Javier Rojas, su propio carácter lo hizo por él. Su victoria no fue llegar en un Bentley, fue redescubrir a la mujer lo suficientemente brillante como para ganarse ese asiento. Es un recordatorio poderoso de que las opiniones más dañinas son a menudo las que internalizamos de personas que están aterradas de nuestro propio potencial. La historia de Elena nos muestra que, a veces, el mayor acto de desafío no es contraatacar, sino simplemente convertirte en todo lo que te dijeron que no podías ser. Tu opinión cuenta. CTAs finales. ¿Qué pensaste del increíble viaje de Elena? ¿La caída de Javier fue karma o se merecía ese destino? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Y si te inspiró esta historia de triunfo y justicia, asegúrate de darle a me gusta, compartir este video con alguien que necesite escucharlo y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que viene después.